¿Qué hay que hacer para documentarse y ambientarse en una época para una novela? Bueno, aquí me preguntas sobre documentarse y ambientarse. Y lo primero que me gustaría concretar, Mariluz, es que a la hora de componer una novela, si necesitas documentación, te puedes documentar de diferentes modos. Bien porque, por ejemplo, estás escribiendo una novela histórica y necesitas recrear o datos sobre el contexto histórico. Entonces, bueno, te tienes que documentar. Otra razón para documentarse, por ejemplo, imagínate que estás escribiendo una novela que no es histórica, es de la actualidad, pero que habla sobre una enfermedad, ¿no? Y tú no sabes mucho sobre ella. Bueno, pues entonces te tienes que documentar también sobre esa enfermedad, ¿no? Como es el caso. Tanto en el ámbito del contexto histórico como en el de la enfermedad, bueno, lo que estás queriendo obtener son conocimientos, no solamente para tú poderte imaginar mejor las situaciones y a qué se enfrentan los personajes de tu novela, sino también pues por si hay algún dato que añadir o que aportar que sea riguroso. Pero aquí me planteas otro tipo de documentación y es para ambientar una época, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando hablamos de ambientación, tengo un vídeo, por cierto, que os lo voy a dejar enlazado en la cajita de información. Y bueno, las personas que recibís mis emails lo encontraréis también en el próximo email, ¿no?, que os voy a enviar con la grabación de esta sesión y todo el material del que vamos a hablar. Bueno, tengo un vídeo en el que hablo sobre la diferencia entre descripción, ambientación y atmósfera. Te animo, Mariluz, si no lo has visto todavía y tienes curiosidad, bueno, que le eches un vistazo. En ese vídeo no hablo sobre documentación, pero sí sobre qué quiere decir ambientar, ¿vale? Entonces, bueno, cuando hablamos de ambientar, hacemos referencia o podemos hacer referencia, por ejemplo, a los escenarios, ¿verdad? Al espacio donde se mueven los personajes. También a los atuendos, al vestuario, a los objetos que van a tener entre sus manos o que van a utilizar, ¿vale? Que como ves son unos datos que los vas a trabajar de forma diferente a lo que te comentaba con anterioridad sobre ese otro tipo de información, sobre esa enfermedad, ¿no?, en el ejemplo que os ponía, o sobre el contexto histórico. Y como son datos distintos, fíjate que también las fuentes de información que vas a trabajar para documentarte pueden también ser distintas. Si tú lo que quieres, en el caso de concretar ese contexto histórico o de saber mucho sobre determinado tema, vas sobre todo a leer muchos libros, puedes buscar documentación también en archivos, si estamos hablando del pasado, por ejemplo, vas a ver documentales, etc. Bueno, con todo ello vas a hacer acopio también de recortes de prensa de la época, si es una novela histórica, y con todo ello vas a recrear, como decía, ese contexto histórico, esa información que necesitas para que, bueno, los personajes naden con coherencia en esa época. Pero para la ambientación también vas a echar manos sobre todo recursos visuales, como por ejemplo fotografías o cuadros, figurines, me refiero respecto al atuendo, ¿no? Películas, todo el siglo XX, ten en cuenta que ahí ya sí que cuentas con películas documentales o películas que tienen que ver más con la creación artística. En este segundo caso, el de las películas de cine, ¿no? No tienes que perder de vista que son una creación artística. Entonces, bueno, tienes que abordar su estudio de diferente forma a como abordas un documental,
Y luego también puedes ir como decía, a los museos, empezar a ver esos objetos antiguos. No me refiero tanto a objetos bonitos como pueden ser, si estás escribiendo una obra que está situada en la antigua Roma y vas al museo y ves las monedas, ¿no? Y empiezas a capturar información de ahí. No me refiero solamente a ese tipo de objetos más nobles como pueden ser monedas o joyas, sino también, este otro tipo de objetos que están también en museos etnográficos, ¿no? Y que tienen más que ver con, con la etnografía, con la antropología. Todo eso te va a servir para que tus escenarios, para que tus personajes y cómo van vestidos y todo lo que tienen a su alrededor sea coherente con la época que tú estés trabajando. Bueno, pues la primera parte sería esa, hacer acopio de todo ese tipo de información, que como ya has visto las fuentes pueden ser muy diversas y depende del objetivo que tengas tú. ¿Por qué quieres documentarte? Sería la primera pregunta, tú ya la has respondido para ambientarte en la época. La siguiente pregunta que tendrías que hacerte es ¿qué fuentes voy a utilizar? Si voy a utilizar fuentes, por ejemplo, de libros, ensayo, prensa, o si prefiero este otro tipo de fuentes o te es más útil este otro tipo de fuentes, que decía que era foto, cuadro, objetos, etc. Una vez que lo tengas decidido y hayas hecho acopio de esa información, el siguiente paso sería clasificar la información. Y para clasificar la información no hace falta ser muy erudito ni hacer fichas complejísimas, no. La clasificación que te va a resultar más útil, esa va a ser la válida. Por tanto, va a depender de cómo seas tú como autora, cómo te guste a ti trabajar y del tipo de obra que tengas entre manos. Por eso, a la hora de clasificar toda esa información, la pregunta la estrella polar que te debe guiar en esta navegación tiene que ser: cuando yo esté escribiendo y quiera recuperar determinado dato, ¿de qué manera me va a ser más sencillo recuperarlo? Entonces, puedes hacer una clasificación de toda esa información muy sencilla, muy básica, pero puede serte útil. Pues agrupando esa información según el tipo de objeto, de espacio que estés utilizando. Por ejemplo, por un lado, los lugares, los espacios, por otro lado, los objetos, por otro lado, el atuendo, etc. Pero también puedes hacer otro tipo de clasificación y eso ya tiene que ver más con lo emocional. Por ejemplo, dentro de apartado espacios, si tus personajes están viviendo un momento angustioso, ¿vale? Y no tienes muy claro dónde van a vivir esa situación tan angustiosa, pues puedes irte al apartado de espacios y ahí hacer una clasificación de espacios que a ti te sugieran cierto agobio o cierta claustrofobia, y otros espacios, por ejemplo, que a ti te sugieran libertad, alegría, etc. ¿Vale? A lo mejor si digo, pues los espacios abiertos pueden ser de más libertad y los espacios cerrados más claustrofóbicos. Pues depende del autor, depende de la situación. Estar, por ejemplo, en un barco y ver una inmensa extensión de mar puede ser algo muy agobiante, ¿vale? Y fíjate si es un espacio abierto, ¿no? Todo depende de cómo tú lo quieras trabajar y cómo tú y para qué quieras utilizar toda esa información, ¿vale?